Buenas noches. En la edición de ayer, aquí en Milenio, publicamos la intervención que tuvo dando una conferencia, le dicen magistral, en la universidad donde estudió 2 maestrías y un doctorado, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, a quien me da gusto recibir en esta oficina. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Gracias a usted. En esa intervención, ¿en la escuela de qué? ¿De Harvard? La Escuela Kennedy de Gobierno. Escuela Kennedy de Gobierno, que algo debe saber Carlos Salinas de Gortari de Gobierno. Habló de varias cosas, incluida pues, política en México, el momento que se está viviendo, y entre otras cosas dijo que sin migrantes Estados Unidos no puede ser competitivo. Pero dijo también, licenciado Salinas, que la idea del muro es una afrenta a la inteligencia de los estadounidenses. Y yo pienso que usted se quedó corto. Bueno, bastante largo es ya el muro, Carlos. Tiene más de 1,000 kilómetros construidos de los 3,000 kilómetros que tenemos de frontera común. Y cuando yo hice ese señalamiento me refería que, en primer lugar, como está propuesto ahora la construcción de ese muro en su propio territorio, la forma como lo proponen es una afrenta contra los mexicanos, nos han ofendido con ello, y también a la inteligencia de los propios estadounidenses, porque va en contra de sus propios intereses. Va en contra de sus propios intereses porque si los Estados Unidos quieren, como ha dicho el presidente Trump, crecer en su economía 3% al año, van a necesitar de migrantes. ¿Por qué? Porque la población estadounidense es lo que en términos demográficos se llama una población ya envejecida. Crece al año solo 0.04%, la tasa más baja desde que inició su independencia los Estados Unidos en 1776. ¿Qué sucede con ello? Que no va a tener suficiente fuerza de trabajo para poder crecer con la dinámica económica que ellos requieren, aunque tuvieran el capital que tiene que complementarla, más la productividad, la nueva tecnología, que hacen la combinación capital, trabajo y tecnología para lograr el crecimiento. Así que es una equivocación de una minoría que ve amenazada su circunstancia en los Estados Unidos y reacciona equivocadamente a destiempo con la propia historia. ¿Por qué una minoría que ve amenazada su circunstancia? Mire, vea los términos con los que se refieren dentro de los mismos Estados Unidos a sus habitantes. Aquellos pueblos originales les llaman americanos nativos. A los que emigraron de México y ahora son ciudadanos de ese país, le llaman mexicano-estadounidenses. A los que llevaron contra su voluntad, con calidad de esclavos de una forma verdaderamente brutal, les llaman afroestadounidenses. Pero a los de origen europeo no les llaman europeo-estadounidenses, se dicen americanos, hasta el nombre del continente se llevaron. Es decir, hay un problema de un grupo que siente amenazada su circunstancia allá, por diversos motivos. Y ese hecho hace que reaccionen de manera tan virulenta en la cuestión de los migrantes recientes que han llegado a ese país. Y digo recientes porque todos ellos son migrantes, excepto los de la población original. Así es. Así que es una
política producto del temor y equivocada. Paranoide, ¿no? ¿Mande? Paranoide. Absolutamente, Carlos, absolutamente, porque es cierto que dentro de unos pocos años aquellos que denominan de origen blanco van a ser una minoría frente al crecimiento notable de la población. Esa es la circunstancia que ven amenazado. Sí, que no deberían de verlo porque finalmente es un país que se ha formado en un crisol de distintas culturas y distintas corrientes migratorias y han construido un gran país, no cabe duda. Dicho sea de paso, gracias a eso, creo que Estados Unidos es el único país que tiene en sus ciudades y localidades menores prácticamente todos los nombres de todas las ciudades del mundo, incluido París, Texas, ¿no? El asunto, licenciado Salinas, es que lo invité porque usted sacó un nuevo libro. Se llama Muros, Puentes y Litorales, de la editorial Debate, en que me llama la atención, se ocupa usted de la relación entre México, Estados Unidos y Cuba. Y al leerlo, y mire usted que me ha aplicado, están subrayadas algunas cosas de casi todas las páginas, me encuentro con una visión muy detallada, pero en este libro veo que abundan datos raros, para mí extraordinarios, desconocidos, de lo importante que ha sido la relación entre Cuba y México y que con los Estados Unidos en este nuevo marco en que parece ser que la globalización ya no tuviera sentido, ni las relaciones entrañables entre dos países con revoluciones tan distintas una y otra como la mexicana y la cubana. Para empezar, me llama mucho la atención que usted sostenga que a partir del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y después con los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, hubo un cambio sustantivo de la relación México-Cuba. Y ese cambio, entiendo, usted lo lamenta. ¿Por qué? Yo no hago referencia a periodos presidenciales específicos, Carlos. No, pero habla de los últimos 18 años. Y tampoco a presidentes en particular, sino que recogiendo la enorme tradición de las relaciones entre México y Cuba, lo que se significa por ese relato histórico que está incluido en el libro, es que no es solo una cuestión de intercambios comerciales o incluso de afinidades personales, familiares que han existido a lo largo de los tiempos. Si usted recuerda en la guerra de castas en Yucatán, cuando en el levantamiento de los grupos mayas están a punto de tomar Mérida, ¿a dónde se iban a embarcar aquellos que se sentían amenazados? No a Veracruz o al resto del país, a La Habana, con la que tenían una cercanía muy importante e histórica también. Para no hablar de la música que llegó desde allá, de la gran isla de las Antillas, precisamente a través de Yucatán para convertirse en una de las expresiones musicales más importantes en México. Lo que pasa, Carlos, es que... Y también de cubanos que venían aquí a refugiarse. Absolutamente, y de mexicanos que se fueron a Cuba a refugiar, por ejemplo, durante la Revolución Mexicana, de uno u otro bando, terminaban en Cuba. Y no olvidemos también el paso de todo la gran generación de liberales que en el momento de la Primera Guerra Civil pasaron también por Cuba. Y es una relación, perdón, sí, licenciado, que usted aquí recuerda, tan acendrada que tiene sus orígenes en las primeras expediciones españolas en México, que partían precisamente de Cuba. Y eso incluyó
o incluyeron las exploraciones, entiendo, de Juan de Grijalva. Sí, de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez. Y bueno, y Cortés, que se agandalla la flota de Diego Velázquez, y con esa viene y domina. A fundar la Villa Rica de la Veracruz. Así es. Y eso para empezar, Carlos, pero también en el momento que se descubren las grandes riquezas minerales en lo que hoy es México y entonces se denominó Nueva España, con esa enorme riqueza para transportarla hacia España, va a ser Cuba. Sí, claro. La Habana en particular, el puerto donde van a pasar la flota y ahí convertirse en un verdadero convoy que va a llevar, buscando seguridad, toda esa riqueza que surgía de México. Pero además, para que Cuba pudiera sostenerse y construir sus fortificaciones, requerían los llamados situados, que eran precisamente la plata que venía de las minas mexicanas a poder financiar ello. Y de alguna manera, lo que fue el gobierno de la Nueva España, o los gobiernos, lo que fueron de la Nueva España, digamos que tutelaron de muchas maneras a Cuba, ¿no? Al grado de que llega a haber expresiones posteriores de que en todo caso, en lugar de verle más que la independencia, el sometimiento a los Estados Unidos, pues era mejor en todo caso que México, pues no se hiciera sino protegiera la isla, ¿no? Es una expresión de Martí. Ni más ni menos, de José Martí. Licenciado, el tiempo de esta emisión se acaba. Yo le pido que continuemos hablando de su libro, repito, Muros, Puentes y Litorales, de la editorial Debate, pero además le vamos a entrar a qué con ese hombre de cabello anaranjado llamado Donald Trump, con la recomposición que está viendo en el mundo, con los triunfos de de los extremos de derecha y de izquierda, o de las llamadas derechas e izquierdas, y que le entremos a México. ¿Permanece usted aquí? Y bueno, ya había dicho que sí, ya no le damos oportunidad a Carlos Salinas de Gortari de que se decida por otra cosa. Ojalá haya buen café. Va un café, lo va a pagar mi invitado. Muchas gracias, gracias a ustedes y hasta mañana.